Bienvenidos al Salón Ilia del Senado de la Nación. El motivo de este encuentro es continuar con el ciclo de charlas del Museo Nacional de Arte Oriental que se desarrollan en nuestra casa sobre industrias culturales de Oriente, organizado conjuntamente por la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación y la Presidencia Provisional del Senado de la Nación. Esta segunda jornada versará sobre la industria cinematográfica de la India, donde se tratará sobre esta poderosa producción conocida popularmente como Bollywood, vinculando este tema con el modelo de producción de nuestro país y analizando las razones de su notable éxito. Hoy preside en la mesa de apertura el señor Director General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado, Fernando Bernabé Roca, el secretario parlamentario de nuestra casa, Juan Pedro Tunesi, el señor Primer Secretario de la Embajada de la India en Argentina, Maitreyi Kulkarni, y la directora del Museo Nacional de Arte Oriental, Rocío Bofo. También nos acompaña el señor Director de Capacitación Parlamentaria, Néstor Fabián Miguelis. Y entonces sí, les vamos a comentar que el primer panel va a tratar sobre India, multiculturalismo, tradición y potencia económica. Para este primer panel vamos a contar con la presencia de Juan Miguel Massot, que es miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y director de investigación en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador. Vamos a contar también con la presencia de Gustavo Cansobre, director del Colegio de Profesores de la Fundación Hastinapura, y con la presencia de Verónica Flores, doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani y el CONICET. Este panel va a estar moderado por Lía Rodríguez de la Vega, que es miembro del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Así que, señora moderadora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Nuestro panel tiene la función de brindar un poco una mayor explicitación del contexto en el cual se da esta industria increíble de cine, que va a ser profundizada, entiendo, en el segundo panel. Gustavo. Vamos ahora con Gustavo Cansobre. Gustavo, tal vez nos podés recordar un poquitito algo de qué estás haciendo en términos de actividad profesional para que tengan más idea el público. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi actuación tiene que ver en general con ser gestor cultural de iniciativas que tienen que ver con la relación entre India y Argentina, y me desempeño dirigiendo el Colegio de Profesores de Filosofía Oriental de la Fundación Hastinapura y por otra parte dirigiendo el programa cultural Niketan, que entre otras cosas tiene el programa de radio de la Embajada, que todas las semanas, de paso pasamos el chivo, ¿sí? Los lunes de 5 a 6 de la tarde e informamos sobre todo lo que tiene que ver con la realidad del intercambio entre India y Argentina. Bien, y vamos a hablar, el tema tiene que ver con la presencia de la mítica clásica india. A ver, tenemos ahí, sí. La mítica clásica india en la cultura popular actual de la India y en particular en los medios de comunicación, no solo en el cine, sino en la gráfica y en la literatura. No es una novedad que cualquiera que se relacione con India, con lo primero que se encuentra es con la imagen, las imágenes de sus mitos, de sus dioses, de sus historias. Pero lo peculiar que estamos observando hoy día es que uno ingresa, ya sea físicamente o a través de las visitas online, por ejemplo, a las principales librerías de India, ingresa a la famosa Amazon, que tiene su sede, amazon.in, o ingresa a las librerías en los grandes shopping de India, no hablamos de las librerías especializadas, sino las librerías modernas, o prende la televisión y sintoniza alguno de los canales de aire generales de India, vuelvo a reiterar, canales específicos de cuestiones míticas y religiosas siempre han existido en la India, y en el horario de prime time se encuentra con una novela que de pronto, como una de las que vamos a citar de ejemplo,
tuvo nada más ni nada menos que 36 temporadas, 820 capítulos, ¿sí? En el que Shiva y Parvati estaban contando sus historias. Entonces nos preguntamos para elaborar este trabajo, bueno, ¿qué está pasando con esa llegada de los dioses a los medios de comunicación? Y realmente se me despertó a partir del año 2015, un domingo estando en India leyendo el suplemento cultural, y una de sus cronistas planteaba la mitología tradicional y los modernos avataras. En la mítica clásica de India se cree que Dios interviene en el curso de la historia a través de esta noción de los descensos. Avatar quiere decir el que desciende. Y parece que hay recursos modernos y muy metidos entre las redes para estos descensos. Entonces me llamó la atención este fenómeno. Y empecé a rastrear y me pareció ubicar en el año 67 el comienzo del fenómeno. Creo que es, a ver, sí. Antes, el primer secretario de la embajada citó que no azarosamente, justamente el cine de la India, el primer largometraje que se produce en el año 1913, tiene que ver con una historia mítica, una de las más conocidas, la historia del rey Harishchandra, una historia de esas terribles, de esos dramas hindúes peores que cualquiera de las telenovelas, de esos personajes que le pasa de todo y a pesar de que le pasa de todo está siempre vivo. E incluso quisimos traer para mostrarles unos pequeños minutos, 1 minuto y medio, de lo que era una película en 1913 en India, una película desde ya muda. Este es Phalke, el director al que hizo mención. Y aquí está comenzando la historia, al principio todo va bien, están todos ahí felices. Fíjense los títulos, ¿sí? Las placas que se colocan. Esta película ya fue presentada en más de una lengua por este fenómeno multilingüístico del que hablaba el primer secretario. Y a partir de ahí comenzó la filmografía india. Yo les decía que ubicaba en el año 67 uno de los que a mí me parecieron indicios de cómo de pronto en la cultura popular contemporánea de la India aparecieron todos estos personajes tan clásicos y que hasta ese momento estaban en los templos, en los ashrams y desde ya en los textos clásicos. Vamos a ver cómo lo relata quien fue el artífice de este fenómeno. En una esquina de Delhi, en la que caminaba en 1967, había un montón de gente que se había reunido a mirar la televisión. Yo también por curiosidad me detuve. En Mumbai en esa época no teníamos televisión. None of the 5 students of a reputed college of Delhi could answer a simple question like, what is the name of the mother of Rama? But a little later, when there was a question on Greek gods on Mount Olympus, the answer came immediately and correctly. I realized that our children were getting alienated from their own culture, from their own roots. And that is why we had the earlier slogan, Amar Chitra Katha, the root to your roots. No quise cortar para que pudieran escuchar en inglés. Cuando vio el programa era una especie de Odol Pregunta para los que tengan alguna cierta edad, o el programa que vieron en la película india Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario?, en que se hacían preguntas y la pregunta era de las más clásicas. ¿Quién es la madre de Rama?, uno de los 2 héroes principales con el que conviven todas las familias en la India. Y ninguno de los 5 estudiantes de prestigiosas escuelas secundarias pudieron responder. Pero a continuación les hacen preguntas sobre mitología griega, justamente de las que ganó en Odol Pregunta el famoso Claudio María Domínguez. Y los 5 respondieron bien. Entonces este hombre llamado cariñosamente Uncle Pai por los indios, Anand Pai, un editor gráfico, amante de las historietas, se dio cuenta que India estaba perdiendo el contacto con sus propias raíces, la juventud india. Y a manera de lo que incluso dice el Bhagavad Gita, un texto clásico, que cuando el Dharma desmaya y pierde fuerza, tiene que aparecer una nueva fuerza divina que lo reinstaure.
Y esto es lo que sintió este hombre, que el Dharma de su cultura estaba desfalleciendo. El Dharma es como los principios fundamentales. Y creó Amarchitrakata, una compañía de cómics que al día de hoy lleva editados, cumplieron 50 años, justamente en el año 2017, llevan editados más de 100 millones de historietas clásicas, 100 millones de ejemplares, sobre no solo la cultura clásica hindú. En eso hay un fenómeno muy particular en la visión que Anand Pai tenía, porque se dedicó a difundir el Dharma de la India, no el Dharma hindú, y entonces de los grandes héroes de las tradiciones sikh, jainas, budistas, de los grandes científicos de India y del mundo. Está la Amarchitrakata de Marie Curie, de Albert Einstein. Y así mostrar en una forma muy amena, que incluso Anand Pai, antes de generalizarla, la experimentó en aulas, llevando en 2 aulas al mismo tiempo un profesor de historia que enseñaba sin historietas y otro con historietas, y viendo cómo luego la comprensión era notablemente diferente. En el año 2007 incluso Amarchitrakata, que fue comprada por un gran grupo inversor, y por eso es que hoy día está no solo reeditando los números clásicos, sino que está editando nuevos números. Ahí lo tienen justamente dibujado. Algunas características que tiene este fenómeno. La primera es que este fenómeno nace fuera de los círculos académicos y tradicionales de India. Se nutre de fuentes tradicionales, pero a manera de lo que es el género propio del relato histórico, porque todo esto tiene que ver con contar historias. En la tradición de la India hay 2 grandes fuentes para mantener viva la tradición: la que le da origen, que tiene que ver con el tronco de su cultura, lo que se llama la cultura védica, sus textos fundamentales, y una especie de ampliación que surge de ella por necesidad, que la tradición dice que los sabios encuentran que no todos acceden a ese conocimiento, y por lo tanto hace falta relatar al pueblo en forma de historias esos mismos significados, pero a través de personajes. Y esto es lo que estamos viendo. Hay un nuevo fenómeno de reinterpretación, lo que se llama en inglés el retelling de las historias, el volver a contar las historias, pero desde una perspectiva netamente actual. Otro factor muy importante es que este fenómeno se está dando en el marco de la literatura en inglés. Tradicionalmente esto ocurría en las lenguas regionales y se traducía al inglés. Hoy día está dándose el fenómeno a la inversa, cuando en general el inglés estaba solo reservado a nivel de las publicaciones y de la literatura, a los círculos académicos fundamentalmente. Otro rasgo que vamos a mencionar es la fuerte perspectiva de género que hay dentro de este fenómeno que asistimos. Y las relecturas, estando dirigidas para el hombre contemporáneo, tienen un carácter muy marcadamente individual. Por eso la figura de los héroes, que es tan importante dentro de la mítica clásica, tiene un stress, se le remarca una importancia central al momento de contar las historias. Aun cuando quienes participan sean los propios dioses, se habla del valor heroico de los problemas, cómo el héroe es capaz de solucionar las dificultades ante las que se encuentra. Los artífices de este fenómeno son en general profesionales que provienen de otros ámbitos, o son maestros destacados financistas, químicos, científicos. No provienen estrictamente del ámbito en el que normalmente estas historias circulan, pero que las han bebido de su propio background cultural. Y algo importante es que se están dando dentro del resurgimiento de la alfabetización dentro de India. Cuando India declara la independencia en 1947, el 14% de la población era alfabeta. En el año 91 había subido al 48%, en el 2015 estaba en el 73% y hoy se cree que ya está en el 79%. Ya que hemos hablado de la perspectiva de género, no podemos dejar de mencionar la disparidad que se sigue dando en ese 79%, en que hay más de un 80% para los varones y apenas un poquitito más del 60% para las mujeres. Y un último factor que acompaña y que multiplica esto es el surgimiento de las tendencias nacionalistas dentro de India, especialmente a partir del momento en que el actual primer ministro Narendra Modi toma el gobierno
y su propio partido, el BJP, que es un partido que justamente busca destacar el valor de Bharat, ¿sí?, de lo propiamente indio, y todas estas historias están, excepto en el impulso inicial de Anand Pai, están fuertemente dirigidas al contenido específicamente hindú y no genéricamente indio. Sí, pasemos. Bueno, esto es lo que ustedes pueden ver, como decíamos, en las librerías, en el famoso Chota Bhim que conocen todos los niños indios, a la izquierda arriba, una caricatura de un personaje muy conocido, además de los textos. Avancemos un poquitito más. Bueno, esto quise traerlo como una muestra, les mencioné esta novela, Devonki Mahadev, que durante muchos años estuvo desarrollándose diariamente. Me tocó en una de las visitas de India, y acá está la actriz, que está diciendo muy humildemente que no hay otra que pueda ser de Parvati, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se había peleado, es la historia del dios y la diosa, y la actriz se había peleado con el actor, en realidad se había peleado con los productores porque había un problema de caché, y todo el mundo en la India decía, no, no puede ser, va a dejar de ser Parvati, no puede seguir la serie. La realidad es que la serie a lo largo de los 820 capítulos finalmente tuvo 3 Parvatis, ¿sí? Pero esto es un tema del que se hablaba cotidianamente en la India. No estamos hablando de un fenómeno como El Señor de los Anillos, gran fenómeno editorial, pero que no tiene raíz en ninguna cultura contemporánea. Estamos hablando de algo que está teniendo un gran éxito literario, televisivo, cinematográfico, pero que tiene que ver con la vida y con las creencias de las personas que viven hoy día en la India. Sí, esto ya lo vimos. Este es el papel de las historias, ya lo mencionamos. Esto para que vean algunas de las muestras de las caricaturas de Amar Chitrakata y los tópicos sobre los cuales se desarrolló. En el año 2017, la presencia de Amar Chitrakata en una gran convención de cómics en Mumbai, como para ver el lugar importante que tiene dentro de la cultura popular de la India. Una segunda ola ocurre en el año 1988 y les voy a leer un pequeño relato de una india que vivía hasta hace poco aquí en Argentina, que cuenta, fue testigo de lo que ocurrió. Y dice así: tenía 6 años, aún puedo recordarlo bien, no era un domingo más. Es cierto que siempre mamá nos preparaba, nos vestía y nos sentábamos delante de la televisión para ver los programas favoritos. En ese caso era en la India Motu y Patlu, que es nuestro Laurel y Hardy. Era en esa época el gordo y el flaco. Pero aquel domingo era diferente. Comenzaron a llegar a nuestra casa provenientes de otras casas. En la India era muy común porque no todos tenían televisión, entonces alguien un poco más acaudalado la tenía y todo el resto de la ciudad o del pueblo, de las cercanías, venían a compartir la televisión. No sabíamos aún qué era lo que estaba por ocurrir. Dieron las 9 y el rugido de una caracola anunciando el inicio del capítulo 1 de la serie nos sorprendió. Años más tarde nos enteraríamos que estábamos asistiendo al inicio de un evento que sería un hito en la historia de la televisión de la India, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Tiene el sonido? Esta es la serie Mahabharata, una serie que llevó justamente la época clásica al cine durante 1 año y medio casi, entre octubre del 88 y junio del 90, 94 capítulos semanales de 47 minutos que virtualmente interrumpían la vida de la India los domingos de 9 a 10 de la mañana. El tiempo verbalizado aquí da inicio en cada momento que comienza la serie. Y esta épica cuenta la historia de Bharat. Bharat es el nombre que India se da a sí misma. India es un nombre proveniente de nuestras tradiciones occidentales, de Irán y de Grecia, pero los indios se llaman a sí mismos Bharatvarsha. Y fíjense el carácter, ¿no? Una simple escena que muestra, si uno piensa más claramente lo que hace antes de hacerlo,
va a ahorrarse los sufrimientos que después le trae a consecuencia la vida. Una pequeña imagen de alguien que está muy desahuciado por lo que le pasó y está reflexionando y diciendo, si hubiera pensado antes de actuar. Hay un criterio social importante en el que los cineastas, Chopra en particular, Baldev Chopra, que es el que desarrolla esta serie, con el que la arma, siendo consciente de a quién está destinado y los valores que se buscan promover por la gran atracción que tuvieron. Esta serie fue llevada adelante por la cadena Doordarshan, que es la cadena de televisión clásica, y logró cifras de audiencia y de publicidad que hasta ese momento la televisión india no conocía. Y vamos por último a lo que llamamos... este es el actor que hizo de Krishna en esta serie. Al principio había rechazado el papel, quería el papel de un sabio antiguo, Vidura, y el director lo convenció para que fuera, y esto le cambió la vida. Participó en 94 capítulos de Mahabharata, 110 de Vishnu Puran y casi 80 del Ramayana. Y él cuenta que cuando estaba en su casa venían indios en los tuk-tuk, en los rickshaw, y paraban delante de su casa y decían, ahí vive Krishna. Ya no era más Krishna, no era más Nitish Barbach. La gente venía y le tocaba los pies como si fuera un dios. Y él dice, yo no podía desmerecer el valor que para la persona tenía. Por lo tanto, tenía que bajar la cabeza, practicar mi humildad y darle espacio para lo que significaba esto. Una vez incluso estaba fumando por la calle y le hicieron un escándalo terrible porque le dijeron, Krishna no fuma. Y por último, la tercera ola de lo que llamamos los grandes novelistas contemporáneos. Este es un movimiento que empezó en el año 2003, con quien vemos en el centro Ashok Banker, un cineasta que incluso hoy día se ha mudado a Estados Unidos y está trabajando con la Disney en una producción para hacer el Mahabharata a través de la Disney. Y en el 2003 comenzó a hacer una gesta de retelling, esto es de volver a contar el Ramayana, la otra de las épicas más populares. Al día de hoy ha escrito más de 63 libros, habiendo vendido 3,2 millones de copias en 21 idiomas y 61 países. Y en la misma editorial, en Westland, llegó en algún momento el personaje que ven a la izquierda, el famoso Amish o Amish Tripathi, después de haber recorrido 20 editoriales que deben estar lamentándose mucho de haber rechazado esos libros, porque desde el año 2010, en que este experto de finanzas dejó los bancos y pasó a escribir retelling de literatura clásica, se ha convertido en uno de los grandes bestsellers. Fue con su Shiva Trilogy, en 3 volúmenes que relata las historias de Shiva, el libro indio que más rápido se vendió en la historia de la literatura india, y el año pasado otro libro lo volvió a superar, un libro de él, donde lanzó incluso por primera vez un libro de no ficción, un libro sobre Immortal India, donde reflexiona sobre los valores propios de la tradición de India. Y vamos a cerrar con la que sigue. Pat Naik, otro químico un médico que proviene de la industria química también, y que se ha dedicado a hacer específicamente una relectura contemporánea del significado de los mitos, tratando de llevarlo a la vida empresaria de India. Desarrolló un programa que se llama Sutra Business, donde hace coaching en empresas, mostrando cómo a partir de los principios clásicos influir en la manera de organizar la administración. Y por otra parte, un retelling popular del sentido que tienen las historias míticas. Pero cerremos con esto. Esta está bien. Que es el fenómeno de la perspectiva de género. Cómo desde el lugar de la mujer se hace una relectura de las historias tradicionales. Aquí en Buenos Aires pudimos asistir en vivo a este fenómeno hace 2 años cuando Janaki Rangarajan, una célebre bailarina, presentó una obra llamada Draupadi, que es la esposa de los 5 principales personajes del Mahabharata, haciendo una reinterpretación de su historia
una bailarina que por primera vez, denegando el valor de la palabra que clásicamente no tienen las bailarinas, se presenta en el escenario hablando. Normalmente la bailarina solo habla a través de sus manos y su cuerpo. Y en la voz de Draupadi quiere decir, bueno, aquí estoy yo para volver a contar las cosas como son. Y una escritora, justamente Trisha Das, que hace descender en este Miss Draupadi Kuru, la ven en un auto, una novela en la que Draupadi junto con Kunti y con Gandhari, las tres grandes mujeres del Mahabharata, descienden en Nueva Delhi en el año 2016 en esta novela y se encuentran con el triste panorama que tiene la mujer de la India actual frente al que se dice que tenían en la época en que vivieron. Con esto mostrar que todas estas historias en India no son simples historias del pasado, son historias que, aunque vienen del pasado, interpelan a cada uno de los personajes en el presente, y hay un movimiento muy grande que está haciéndose cargo de esta interpelación y entonces tratando de elaborar arte. Incluso se ha creado un nuevo género, y con esto cerramos, que es la ficción mitológica. Esto es, se cuenta sobre estas historias ya historias totalmente ficcionadas, a la manera de lo que conocemos de Dan Brown, por ejemplo, aquí en Occidente, y su Código Da Vinci y demás. Con lo cual voy a cerrar nomás con una reflexión que hace Heinrich Zimmer sobre el valor que el mito tiene como estructura que afecta a la conciencia humana tradicionalmente a lo largo del tiempo, y que le propone permanentemente tratar de reflexionar sobre los significados que la vida tiene, porque lo que los mitos relatan no son historias, sino significados que aparecen presentes en esas historias y que deben ser suficientemente actuales como para que pasen miles de años y sigan interpelando a las nuevas generaciones. Y dice así Zimmer: el mito y el destino del hombre se despiertan uno junto al otro para una vida creativa. El mito surge de la penumbra y del letargo con un sentido profundo que se puede adivinar como portador de un sentido elevado que llega a sus referencias más claras y significativas, y el sentimiento del destino carente de forma que tiene el poeta y que encuentra en él la materia en la que encarnarse. Consultado Tripathi justamente sobre sus próximos planes de escritura, dijo: tengo tantas ideas como para escribir a lo largo de toda una vida. Es más, me temo que moriré antes de terminar de escribirlas todas y las llevaré conmigo a la pira funeraria. Seguramente otros tomarán la posta, como viene ocurriendo con el tradicional param param de generación en generación en la tradición de la India, mostrando esto que India es un universo de sentidos en sí misma y que se proyecta como continente de encuentro de culturas, como tradición viva, en permanente crecimiento y mutación, aún entre las redes sociales contemporáneas. Muchas gracias.